Hola a todos, soy Susan, una mujer de 32 años. Me considero afortunada de haber crecido con un padre que fue un empresario exitoso y mantuvo a nuestra familia generosamente. Sin embargo, quiero enfatizar que mi crianza privilegiada no me convirtió en una snob. Si bien disfruté de los aspectos más finos de la vida, también valoré la humildad y reconocí que era más que solo una niña rica. Desafortunadamente, una vez que la gente se enteró de mi origen, a menudo saltaron a conclusiones, asumiendo que era simplemente otra chica rica y consentida. Esto fue desalentador y me dificultó construir amistades genuinas. En lugar de encontrar verdaderos compañeros, con frecuencia me encontré con la envidia, lo que me dejaba sintiéndome sola y deseando conexiones significativas. Luego llegó Michael. Nuestro encuentro se sintió como una escena de un cuento de hadas, y en un torbellino de romance. Nos casamos solo 4 meses después de comenzar a salir. Puede sonar imprudente, pero me dejé llevar por la experiencia. Por primera vez, entendí lo que significaba amar de verdad y ser amada, y me aferré a ese sentimiento con fuerza. Michael se convirtió en mi todo, mi pareja, mi apoyo y mi fuente de estabilidad en un mundo caótico. Sin embargo, la vida nunca está exenta de obstáculos, y los míos se manifestaron a través de las dinámicas familiares. Los padres de Michael, John y Elizabeth, fueron escépticos acerca de nuestra relación desde el principio. Sus preocupaciones estaban arraigadas en estereotipos sobre mi crianza acomodada, temiendo que pudiera traer desamor, manipulación o los peligros de un estilo de vida lujoso a la vida de su hijo. Me dolía que me juzgaran sin conocer realmente quién era, y anhelaba su aceptación. Hice todo lo posible para demostrar que no era la chica consentida que imaginaban. Luego, ocurrió algo que transformó todo. Unos meses después de que Michael y yo intercambiamos votos, Elizabeth se puso en contacto conmigo inesperadamente una tarde soleada. Su tono inusualmente animado me hizo sentir incómoda, señalando que algo inusual estaba por suceder. Elizabeth comenzó con una charla ligera, luego dio una revelación sorprendente. Ella y John querían tomar unas vacaciones lujosas. Habían estado ahorrando para esta escapada de ensueño, y su emoción era contagiosa, prometiendo una aventura que habían anticipado durante mucho tiempo. En un esfuerzo por ganarme a Elizabeth y fortalecer nuestro vínculo, le ofrecí impulsivamente cubrir todos los gastos. ¿De verdad? ¿Hacer eso?, preguntó, incrédula. Por supuesto, respondí. Eres familia para mí, y quiero que disfruten este viaje sin preocuparse por los costos. Aunque Elizabeth dudó, alegando que era demasiado generoso, insistí, con la esperanza de demostrar mi amor y compromiso para hacer de esta una experiencia memorable para todos nosotros. Ella estaba encantada con la idea, y yo esperaba que este gesto mostrara cuánto me importaba y estaba dispuesta a apoyarlos. Elizabeth aceptó mi oferta y me aseguró que ellos se encargarían de la planificación, diciéndome que no me preocupara por los detalles. A medida que se acercaba el viaje, todos estábamos emocionados. Michael y yo discutimos las actividades que disfrutaríamos, y en mi entusiasmo, incluso reservé boletos de primera clase para todos, buscando el mayor confort durante nuestro viaje. El día que llegamos a Turquía fue simplemente mágico. Los colores vibrantes del país, los mercados bulliciosos y su rica cultura nos cautivaron al instante. Para Michael, John y Elizabeth, experimentar su primer viaje internacional fue un despertar alegre. Aunque yo había estado en Turquía antes, verlo de nuevo a través de sus ojos reavivó mi admiración por el lugar. Como la viajera más experimentada de nuestro grupo, asumí con entusiasmo el papel de guía turística. Estaba emocionada de mostrarles alrededor, especialmente la encantadora ciudad de Estambul, y de presentarles la deliciosa cocina local. Todo parecía perfecto mientras nos sumergíamos en la experiencia turca, compartiendo momentos de asombro y descubrimiento. Elizabeth parecía agradecida por mi participación, y todos disfrutábamos del viaje. Sin embargo, la atmósfera alegre cambió drásticamente al llegar al extravagante Hotel Stardust elegido por Elizabeth. Mientras comenzaba a desempacar en nuestra lujosa suite, John me informó abruptamente que no me quedaría con ellos en tal lujo. En su lugar, habían arreglado un alojamiento alternativo para mí. Al principio, pensé que estaba bromeando, así que me reí y continué desempacando. Pero luego Michael, mi esposo, me hizo una señal para que me detuviera y prestara atención. Elizabeth, con una sonrisa burlona, aclaró que el hotel de 5 estrellas era solo para ellos, mientras que yo debía quedarme en un motel. Mi shock fue palpable. No podía comprender lo que estaba sucediendo. Me volví hacia Michael en busca de algún tipo de justificación o apoyo, pero su silencio solo profundizó mi frustración. Exigí una explicación, luchando por entender sus crueles intenciones. Elizabeth y John no se contuvieron en revelar sus verdaderos sentimientos. Me acusaron de ser arrogante y afirmaron que este era su método para enseñarme humildad.
Criticaron mi oferta de cubrir los costos del viaje y los boletos de primera clase, viendo estos gestos no como bondad, sino como muestras de riqueza. Sus acusaciones eran infundadas. Solo había querido compartir una experiencia maravillosa con mi familia, no presumir de mi situación financiera. Sus palabras me hirieron, acusándome de estar obsesionada con el dinero y afirmando que actuaba con superioridad debido a mi crianza privilegiada. Incluso especularon con malicia sobre lo que sucedería si mi familia lo perdiera todo, insinuando que sería inútil sin la riqueza de mi padre. Estaba furiosa, defendiéndome al afirmar que siempre había apreciado lo que poseía y nunca me había visto superior a nadie. Todo lo que quería era crear una experiencia memorable para mi familia, y no veía nada de malo en eso. Las expresiones arrogantes en los rostros de John y Elizabeth revelaban su profundo desprecio hacia mí. Estaba claro que estaban dispuestos a hacer grandes esfuerzos para menospreciarme, ignorando por completo el daño emocional que sus acciones causarían. Al voltear hacia Michael, busqué al menos un atisbo de apoyo o comprensión, deseando un momento de solidaridad en medio de este caos. Su rostro estaba marcado por el arrepentimiento mientras me alejaba de él y declaraba: todos son idiotas, y debo ser una tonta por haber confiado en alguno de ustedes. Mi ira era como una llama incontrolable, impulsándome a recoger mis cosas y salir de la habitación con la fuerza de una tormenta. Estaba hirviendo, incapaz de comprender su crueldad. Mientras bajaba al vestíbulo, mi teléfono vibró con un mensaje de Elizabeth, que audazmente me envió la dirección del miserable motel que habían reservado para mí. En ese momento, tomé la decisión de cortar todos los lazos con ellos, bloqueando sus números para deshacerme de su toxicidad. Sola en el vestíbulo, me sentí completamente abandonada, mi esperanza desvaneciéndose al enterarme de que el hotel estaba completamente reservado, un golpe final a mi corazón ya hecho trizas. Abrumada, me encontré llorando en el vestíbulo, la personificación de mi aislamiento. Fue entonces, en mi momento de desesperación, que decidí llamar a mi papá. Compartí toda la experiencia con él, desde la desilusión de la traición hasta la humillación de quedarme sin un lugar donde quedarme. Él escuchó con empatía, su voz un bálsamo reconfortante para mi alma herida. Oh, cariño, lamento mucho que estés lidiando con esto. Recuerda, con nuestra clase de riqueza, siempre habrá quienes busquen explotarla. Es una dura realidad, pero no disminuye tu valor. Me abrí con él sobre Michael, expresando mi incredulidad y dolor, sintiéndome tonta por haber creído que las cosas podrían ser diferentes entre nosotros. La sabiduría de mi papá sirvió como un recordatorio suave de que los fracasos de los demás no nos definen. Eres fuerte, me aseguró, infundiéndome un sentido de resiliencia. Superarás esto, así como has enfrentado desafíos antes. No estás sola. Él estaba curioso por saber dónde me encontraba. Estoy en el Hotel Stardust, pero dicen que no hay habitaciones, respondí, sintiéndome derrotada. Su respuesta insinuó una desafiante diversión ante mi situación, sugiriendo que tenía el poder de cambiar mis circunstancias si así lo elegía, aunque intentaba alegrar el ambiente. Sus palabras me recordaron mi sistema de apoyo, sin importar cuán grave pareciera la situación. ¿Por qué molestaría a todos estos huéspedes? Están aquí para disfrutar, no para involucrarse en mi drama. Despotriqué a mi papá, aún incrédula ante la situación. No puedo creerlo. Pagué por estas habitaciones y tuvieron la osadía de echarme. Espera, ¿dijiste el Stardust? La curiosidad de papá se avivó. Espera un momento, cariño, déjame checar algo. Hizo una pausa en nuestra conversación por un momento. Cuando volvió, estaba prácticamente vibrando de emoción. Vamos a decirles a esos tontos que pasen. Están en mi hotel. ¿Tu hotel? ¿Qué quieres decir? Pregunté, completamente desconcertada. Resultó ser una historia increíble. A pesar de que le aconsejé que no jugara, mi papá tuvo una rara debilidad y terminó ganando un hotel de un amigo que, en un estado de ebriedad, lo apostó. Este hotel no era otro que el Stardust. Parecía una escena de película, un giro del destino o un increíble golpe de suerte. Mi papá, que siempre había odiado perder en el juego, había pasado a ser el dueño del mismo hotel del que me habían expulsado. No puedo creer esto, es una locura, dije, aún tratando de procesar la noticia. Ahora ve y reclama tu espacio, esos tipos no tienen idea de con quién se han metido. Gracias, papá, ni siquiera puedo empezar a expresar cuánto aprecio esto, dije, llena de un nuevo sentido de propósito y fuerza. Este giro inesperado se sintió como un rayo de esperanza en una situación oscura. Colgué el teléfono, sintiéndome empoderada y lista para enfrentar lo que me esperaba en Turquía. Con el apoyo de mi papá y esta sorprendente ventaja, estaba decidida a convertir esta experiencia desafiante en algo inolvidable. Impulsada por una indignación justa,
Marchaba de regreso a la habitación del hotel donde se hospedaban Elizabeth, Michael y John. Mi determinación era inquebrantable mientras golpeaba la puerta, lista para confrontarlos. Michael abrió la puerta, claramente sorprendido al verme allí, lista para cambiar el rumbo de la situación. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, declaré audazmente: voy a entrar, te guste o no. Al entrar, los gritos de Elizabeth llenaron la habitación. ¿Qué crees que haces aquí? Ya te mostramos la puerta, gritó, burlándose de mi regreso. Mírenla, pensando que es la dueña del lugar. En respuesta, no pude evitar decir: bueno, de alguna manera, sí lo soy. Elizabeth contraatacó, acusándome de ser tan privilegiada que pensaba que cada lujo era mío por derecho. Amenazó con llamar a seguridad, deleitándose con la idea de que me echaran. Poco sabía ella que el equipo de seguridad ya estaba conmigo, avanzando a mi señal para empezar a sacar sus pertenencias, para sorpresa y confusión de John. ¿Qué demonios está pasando aquí?, logró preguntar John, totalmente desconcertado. Aprovechando el momento, solté la bomba. En realidad, mi papá es dueño de este hotel, así que es hora de que se vayan. Su pequeño plan para humillarme acaba de volverse en su contra. Elizabeth y John se quedaron boquiabiertos, incapaces de comprender el giro de los acontecimientos. Te arrepentirás de esto, amenazó John, aún en negación sobre la realidad de que efectivamente había pagado por nuestra estancia, haciéndome tan cliente como cualquier otro. Sus súplicas por comprensión cayeron en oídos sordos mientras finalmente comprendían la gravedad de su situación. Sintiéndome de repente expuesta y sin opciones, ellos se inquietaron: ¿a dónde iremos? Pero yo me mantuve firme. Quizás el motel que reservaron para mí pueda albergarles, aunque puede ser un poco estrecho. No tienes compasión, me acusó John, tratándome como la antagonista en su desgracia. Ustedes son los verdaderos villanos aquí por cómo me trataron, respondí, mi paciencia totalmente agotada. Las disculpas de Michael llegaron demasiado tarde para importar. Le informé de mi decisión de divorciarme, ansiosa por cortar todos los lazos después de su traición. Mientras los escoltaban hacia afuera, a pesar de los sollozos de Elizabeth y las objeciones de John, la dura realidad de su situación comenzó a daunarles. La última ofensa de John, llamándome una consentida, solo avivó mi ira, aunque sus palabras no pudieron apagar la satisfacción que sentí al verlos irse. Sí marcaron el final de un capítulo problemático, obligándome a reflexionar sobre el giro inesperado que había tomado mi viaje a Turquía. En un momento de pura irritación, confronté a John, dándole un mensaje directo sobre mi desprecio por su comportamiento. ¿Sabes, John? Ustedes pueden desaparecer. Al ver a Elizabeth, Michael y John siendo llevados por la seguridad, sus rostros mostraban una mezcla de shock y humillación, marcando un cambio significativo. Horas después, los vi desde la ventana de mi hotel, buscando alojamiento sin rumbo. Intentaron comunicarse conmigo, probablemente dándose cuenta de la profundidad de su error, pero como los había bloqueado, recurrieron a enviar correos desesperados llenos de disculpas y súplicas. Rápidamente revisé los mensajes, sin sentir la necesidad de responder. Llamé a mi papá para actualizarlo sobre la situación, incapaz de sacudirme la imagen de su estado lamentable de mi mente. Parecen completamente perdidos. Papá, es notable lo mucho que están luchando por encontrar un lugar. Mi papá entonces reveló que había intervenido, usando su influencia para complicar aún más su búsqueda de hotel. Quizás hice algunas llamadas, admitió, asegurándose de que sus nombres no les abrieran fácilmente las puertas de ningún establecimiento en la ciudad. Me pregunté si esto podría ser excesivo. Sí, habían sido crueles, pero la magnitud de nuestra represalia me parecía extrema. Mi papá, siempre protector, argumentó que era una lección necesaria. Necesitaban entender las consecuencias de sus acciones, insistió. Apreciaba el deseo de mi papá de protegerme, pero no podía evitar desear que no hubiéramos ido demasiado lejos en nuestra respuesta. Espero que esto no les persiga indefinidamente, reflexioné, deseando que, al final, esta experiencia les llevara a crecer en lugar de definirlos. Ojalá aprovechen este tiempo para reflexionar y mejorar, dije, esperando avanzar más allá de este incidente y disfrutar de la tranquilidad y belleza que Turquía tenía para ofrecer, respaldada por el amor de mi papá. Después del torbellino de eventos, encontré consuelo en las palabras de mi papá, recordándome mi resiliencia, fortaleza y derecho a la felicidad. Eres el mejor papá, expresé, agradecida por su apoyo inquebrantable. Era irónico y satisfactorio descubrir que Elizabeth, Michael y John terminaron en el mugriento motel que inicialmente habían reservado para mí. Sus planes se habían vuelto en su contra, llevándolos a la incomodidad que habían tratado de imponerme. Mientras tanto,
Yo me sentaba sola en la amplia suite del hotel que se suponía debíamos compartir. La sensación era agridulce. Por un lado, disfrutaba de mi nueva libertad, la libertad de hacer lo que quisiera sin juicio ni pretensiones. Sin embargo, la soledad también me llevó a momentos de reflexión sobre los rápidos cambios que llevaron a mi estancia aislada. A pesar de la ocasional soledad, reconocí que estar sola era mucho mejor que la compañía de personas engañosas. Un momento de claridad me invadió, reafirmando mi valor y la realización de que merecía mucho más. Empoderada por esta comprensión, envié a Michael los papeles del divorcio. Sus súplicas por reconciliación y promesas de cambio cayeron en oídos sordos. Había visto su verdadera naturaleza y comprendía que merecía a alguien sincero, no solo disculpas vacías. Aunque mi tiempo en Turquía fue pasado sola, se convirtió en un viaje de autodescubrimiento. Al regresar a casa, eliminé decididamente todos los recuerdos de Michael de mi vida, indiferente al camino que él y su familia decidieron seguir. Esta experiencia me impartió la invaluable lección de buscar la felicidad dentro de mí misma en lugar de depender de la aprobación de los demás. Abracé mi independencia, comprometiéndome al crecimiento personal, persiguiendo mis intereses y rodeándome de influencias positivas. Con cada día que pasaba, sentía que mi fortaleza interna y confianza florecían. Las cicatrices del pasado comenzaron a sanar, dando paso a una nueva apreciación de mí misma. Aprendí que la verdadera felicidad reside en la autenticidad y el amor propio, no en la validación de aquellos que no son dignos de mi tiempo. Mi tiempo en Turquía, con todas sus lecciones, se convirtió en un capítulo pivotal de mi vida, dirigiéndome hacia un futuro lleno de autoaceptación y autenticidad. Con un corazón decidido y una sonrisa, avancé, dejando atrás la toxicidad y abrazando una vida llena de alegría definida por mis propios estándares. Gracias por ver. Espero volver a verte en el próximo vídeo. Sigue asombrado. Soy Chelsea. Hace unas semanas, mi padre, que había estado luchando contra una enfermedad, falleció. Una ola de arrepentimiento me invadió mientras deseaba haber podido presentarle a sus nietos. El pensamiento se me escapó de los labios con un profundo suspiro. Me casé hace 5 años, cuando tenía 25 años. En mi boda, mi padre y yo hicimos una promesa: te lo diré primero cuando esté embarazada. Sin embargo, esa promesa nunca se cumplió, y se convirtió en lo que más lamento de él. Hace un año, le diagnosticaron la enfermedad, y desde entonces, hice todo lo posible para ayudarlo. Hacía viajes regulares a casa, acompañaba a mi madre al hospital, y hacía llamadas frecuentes y videollamadas. A pesar de todos mis esfuerzos, me preguntaba si podría haber hecho más. Mientras lo pensaba, mi madre, sentada a mi lado, me consoló con sus palabras: hiciste todo, Chelsea, tu padre estaría orgulloso. En ese momento, mi hermana Porsche entró, trayendo un abogado consigo. Mi hermana entró al cuarto con un hombre de unos 40 y tantos años, quien asumí que era el abogado. Me entregó su tarjeta de presentación, presentándose como Samuel. Agradecí su presencia y mi madre le indicó que tomara asiento. Una vez que el abogado estuvo cómodo, Porsche, con impaciencia, soltó: él me dijo que papá dejó una gran herencia. Rápidamente aclaré: no es solo para ti, Porsche. La tensión se espesó en el aire cuando mi hermana me lanzó una mirada cortante, revelando la tensión en nuestra relación. Antes habíamos sido cercanas, pero las cosas cambiaron después de enterarnos sobre la enfermedad de papá. A pesar de mis esfuerzos por acercarme, la actitud arrogante de mi hermana y su negativa a visitar a nuestro padre solo profundizaron la distancia. Expresé mi frustración, pero ella respondió: no soy tonta. Solo es difícil ir al campo cuando vivo en la ciudad. Nuestra discusión subió de tono, y me di cuenta de lo mucho que se había deteriorado nuestro lazo. Aunque ella viviera lejos, sentía que podría haberlo visitado más a menudo. Finalmente, se cayó en un tenso silencio, dejando la habitación cargada de incomodidad. Tratando de calmar el ambiente, el abogado intervino: intentemos mantener la calma. Me disculpé, y el abogado asintió antes de continuar: como mencioné antes, tengo el testamento de su padre. Mi madre preguntó: ¿cuándo lo escribió? El abogado respondió: unas semanas antes de su fallecimiento. Me contactó. Fui al hospital para que lo firmara con su médico presente. Resultó que el médico había contactado al abogado después de la muerte de papá. El abogado luego nos contactó para explicarnos todo, y así terminamos aquí hoy. El abogado sacó un sobre blanco y lo puso frente a nosotros. Lo observé y murmuré: esta letra, definitivamente es de papá. Porsche, impaciente, dijo: olvídate de eso, solo dime qué hay adentro. Tengo cosas que hacer. El abogado, ofreciendo una leve sonrisa, abrió el sobre y sacó una hoja de papel. Esto es lo que escribió, comenzó. Además de la casa y el terreno,
La herencia de papá también incluye algunos ahorros y un cobertizo. La mención del cobertizo me sorprendió. Mi hermana, por otro lado, interrumpió enojada: espera, ¿no mencionaste la finca? ¿La finca?, repetí, recordando que papá había comenzado a trabajar la tierra como hobby después de cerrar su negocio. Empezó una pequeña granja cerca de nuestra casa hasta que su enfermedad lo atrapó. Mi hermana insistió en que la finca debía ser parte de la herencia. El abogado revisó los documentos y encontró una nota que decía: la finca es en realidad tierra alquilada. La decepción se reflejó en el rostro de mi hermana, ya que había asumido que era de nuestra propiedad. Pensé en silencio que tal vez era lo mejor, pues no sabíamos nada de agricultura. La conversación se desvió hacia cómo se dividiría la herencia. La casa y el terreno van para la esposa, declaró el abogado. Porsche parecía satisfecha, pero el abogado sugirió que los demás bienes se pudieran dividir como quisiéramos. Porsche inmediatamente reclamó los ahorros, alrededor de $100,000. Me opuse a esta decisión egoísta. Espera un momento, yo soy la hija mayor, protesté. Eso no importa, respondió ella, yo me quedo con el cobertizo. Dirigiéndose al abogado, preguntó: ¿qué hay dentro de eso? El abogado explicó: es el cobertizo junto a la casa. Heredarías el cobertizo, su terreno y lo que haya dentro. Los ojos de Porsche brillaron, y rápidamente aceptó, mientras yo cuestionaba sus motivos. El abogado continuó: tiene aproximadamente 65 pies cuadrados, el tamaño de un cuarto pequeño. Porsche hizo una mueca mientras el abogado colocaba las fotos del cobertizo sobre la mesa. El exterior estaba deteriorado, y el interior estaba lleno de herramientas básicas, nada de valor. No lo quiero, declaró Porsche. Tomé las fotos y las observé detenidamente. Eran ordinarias, pero me di cuenta de que los objetos dentro tenían valor sentimental, aunque no fueran de mucho dinero. Mientras lo pensaba, mi hermana dijo: está bien, me quedo con el dinero. Tú te quedas con ese cobertizo sucio. Espera, eso no es justo. Tú acordaste encargarte de la agricultura de verduras. ¿Cuál es tu problema ahora? Ella me respondió con dureza, lo que hacía difícil defenderme, pero si no me mantenía firme, ella se quedaría con todo. Porsche me presionó, preguntando: entonces, ¿todo está bien? Antes de que pudiera responder, mi madre intervino: mientras Porsche no tenga problemas después, yo estoy bien con esto. Porsche sonrió, como si el asunto ya estuviera resuelto, pero sintiéndome incómoda, me opuse de inmediato: no estoy de acuerdo con esto. Déjalo, eres tan codiciosa, dijo Porsche, llamándome problemática. Frustrada, insistí: no se trata de codicia. A ti te importa más el dinero que papá, ¿verdad? Sus palabras me golpearon fuerte, y me di cuenta de que la familia era lo más importante. Antes de que pudiera hablar más, ella cerró la conversación. Al final, mi madre recibió la casa y el terreno, mi hermana se quedó con los ahorros, y yo me quedé con el viejo cobertizo. Porsche firmó un documento en el que se comprometía a no quejarse sobre la división de la herencia, riendo y haciendo comentarios sarcásticos. No pude evitar desahogarme con mi madre, preguntándole: mamá, ¿por qué no me ayudaste? Ella respondió con calma: lo hice, Chelsea, fuiste tú quien estuvo de acuerdo con Porsche. Yo contra que, eso no es cierto. Me aseguré de que tú recibieras el cobertizo. Ella me tranquilizó: si miras con más detenimiento, te sorprenderás de lo que encuentres. Al día siguiente, con una llave del abogado en mano, caminé hacia el cobertizo que estaba junto al campo, que quedaba a unos 10 minutos caminando de casa. El camino estaba tranquilo, sin nadie alrededor. Al llegar al campo que mi padre había alquilado durante el último año, abrí el cobertizo, quitando la gruesa capa de polvo. Dentro, no encontré nada destacable, solo herramientas de jardinería. Descorazonada, murmuré: tal vez debería llevarme lo que haya por ahora. Pero al observar el cobertizo más de cerca, noté algo extraño: parecía más pequeño por dentro de lo que se veía por fuera. Curiosa, fui a la parte trasera y descubrí otra puerta. Exclamé sorprendida al darme cuenta de que había un espacio oculto solo accesible desde atrás. Emocionada, pensé: esto debe ser la sorpresa escondida de papá. Recordando lo mucho que le gustaban las sorpresas, con lágrimas en los ojos, comencé a hurgar en el cobertizo. Allí, ocultas en el mango de una pala, encontré 2 llaves. Probé una en la puerta trasera, y la puerta se abrió con un clic. Dentro había una caja fuerte, claramente de la empresa de papá. Un sentimiento de satisfacción me invadió al saber que esto era parte de la sorpresa de papá. Inserté la segunda llave en la caja fuerte, que emitió un leve chirrido oxidado, y se abrió, revelando una herencia inesperada. Me quedé sin palabras. Llenada de emoción,
Rápidamente cerré la caja fuerte y fui corriendo a contarle a mi madre. Después de explicarle lo que había encontrado, llamé a mi esposo, y juntos trasladamos la caja fuerte a casa de mis padres. Pero mientras reflexionaba sobre la situación, me di cuenta de que si el contenido de la caja fuerte formaba parte de mi herencia, podría ser sujeto a impuestos de sucesiones. Necesitaba que todo se revisara a fondo. Tras consultar al abogado sobre el impuesto de sucesiones, me aconsejó que hablara con un contador público certificado. Un amigo me recomendó uno, y le entregué todos los detalles complicados al profesional. Pasó un año, y justo cuando pensé que todo estaba resuelto, mi hermana apareció sin previo aviso en mi puerta. ¿Qué te trae por aquí de repente?, le pregunté. Ella dudó antes de responder. Tenía algunos trámites en casa de nuestros padres y decidí pasar. Su visita se sentía rara, a pesar de vivir cerca. No éramos el tipo de hermanas que se visitaban sin previo aviso, especialmente después de todo lo sucedido con la herencia de papá. Su energía nerviosa era difícil de ignorar. ¿Puedo pasar?, me pidió. Accedí a regañadientes, y nos sentamos a tomar café. Después de un momento incómodo de silencio, ella comenzó a moverse inquieta y finalmente preguntó, ¿te ganaste la lotería o algo así? Estaba confundida. No, no me la gané. Tu esposo recibió un bono. Le respondí, no compro boletos de lotería, y el bono de mi esposo aún no ha llegado. ¿De qué hablas? Frustrada, soltó, ¿qué estás tratando de decir? ¿Tuviste dinero, no? Contó emocionada una conversación con nuestra tía en la ciudad, en la que la tía mencionó haber recibido una tarjeta de regalo de $500 como agradecimiento por haber visitado a papá. Mi hermana asumió que yo la había enviado y creyó que había conseguido algo de dinero extra. Me presionó, exigiendo que admitiera que había recibido un golpe de suerte. Suspiré y expliqué, era un regalo de agradecimiento por la herencia. Su rostro se oscureció, y me acusó de burlarme de ella. Insistí, no, era solo un regalo genuino de agradecimiento. Pero no me creyó y demandó saber de dónde había salido el dinero. De la herencia, recuerda, mandé regalos a los familiares que nos ayudaron, le expliqué. Su rostro se tensó al comentar, todo lo que te dieron fue ese cobertizo sucio. Asentí y añadí, sí, pero dentro había una caja fuerte. Allí estaba la verdadera herencia. Ella parecía confundida. ¿Una caja fuerte? La verdadera herencia. Respiré hondo y le conté sobre los relojes dentro de la caja fuerte. Objetos valiosos que papá había coleccionado a lo largo de los años como hobby. Sin embargo, admití que no estaba segura del valor exacto de los mismos. Los ahorros restantes en la caja fuerte ascendían a unos $100,000, lo cual parecía modesto considerando que papá había sido un exitoso dueño de negocio. Me preguntaba si había invertido más en esos relojes de lo que yo pensaba. Cuando mi madre vio el contenido de la caja fuerte, expresó su preocupación por el impuesto de sucesiones. Me giré hacia ella y le pregunté, ¿qué debo hacer, mamá? Pensó un momento y dijo, las cosas como estas siempre salen a la luz. Debes declararlas correctamente. Vamos a contactar al abogado con el que hablamos. Volví al abogado, quien me explicó que el impuesto de sucesiones se basaría en el valor de los bienes al momento de la herencia. Me sugirió que hablara con un contador sobre el tema, así que, entregué todo al contador. La evaluación del contador reveló que solo los relojes valían al menos $500,000. Con esta nueva información, le pregunté, ¿cómo debo manejar el impuesto de sucesiones? Él sugirió, quédate con los que más te gusten y vende el resto. Estuve de acuerdo con su enfoque práctico. Vendí algunos de los relojes. Usé las ganancias para pagar el impuesto de sucesiones y envié los regalos de agradecimiento a los familiares que nos ayudaron. Esas mismas tarjetas de regalo de las que mi hermana había hablado. Por cierto, me quedé con el reloj de bolsillo que papá solía usar. No tenía un gran valor, pero para mí tenía el mayor valor sentimental. Se lo mostré a mi hermana y le expliqué, este no vale mucho, pero significa mucho para mí. Sin embargo, la respuesta de mi hermana no fue nada positiva. ¿Qué, ya no tienes más?, preguntó, decepcionada. Le respondí, no, los demás siguen en la caja fuerte en casa de mamá. Es demasiado grande para guardarlo aquí. Es el que papá usaba en su empresa. Mi hermana guardó silencio, claramente pensativa, parecía incómoda. Anticipé la reacción de mi hermana, pero me sorprendió cuando se levantó y dijo, ahora que sé de dónde salió el dinero, me voy. Antes de salir caminando, sabiendo lo obsesionada que está con el dinero, esperaba que exigiera una parte del dinero que gané al vender los relojes. Para mi alivio, se fue sin armar un escándalo. Sin embargo, en mi momento de alivio, olvidé la incomodidad que sentía anteriormente. Eso fue hasta tarde esa noche, cuando recibí una llamada de mi madre. Chelsea, es una emergencia.
ven aquí ahora mismo, me llamó mi madre con urgencia. Mi esposo y yo nos apresuramos a ir a su casa, notando algo inusual al acercarnos. Toda el área alrededor de la casa de mis padres estaba iluminada de rojo, y varios coches de policía estaban estacionados afuera. ¿Qué está pasando?, me pregunté en voz alta. Al acercarnos, se hizo evidente. Algo preocupante estaba ocurriendo en la casa de mis padres. Empujando a través de la multitud, llamé a mi madre. ¿Qué pasó, mamá? Ella explicó que ya eran más de las 9 de la noche, y ya estaba en la cama, exhausta. Poco después, escuchó ruidos extraños del otro lado de la puerta, como si alguien estuviera buscando algo. Debe ser un ladrón, pensó, sintiéndose impotente sola en la casa. En pánico, decidió escapar por la ventana. Al mirar hacia atrás, vio un rayo de luz moviéndose alrededor de la casa, confirmando su sospecha. Creyendo que era un ladrón, corrió a la casa del vecino para pedir ayuda, gritando, «¡Hay un ladrón!». El vecino salió inmediatamente, y juntos observaron el rayo de luz moviéndose. Mi madre señaló hacia él, convencida de que era el ladrón. Llamaron a la policía, que llegó poco después. Pero resultó que no era nada de eso. En realidad, era mi hermana, que se había colado para revisar la caja fuerte, inspirada por mi historia anterior. Ni mi madre ni el vecino se dieron cuenta de esto cuando llegó la policía. Cuando mi hermana se dio cuenta de que la habían atrapado, trató de escapar rápidamente. En su prisa, accidentalmente derribó la puerta de la caja fuerte, y esta cayó sobre ella mientras intentaba huir. Así fue como Porche terminó atrapada debajo de la caja fuerte y tuvo que ser llevada al hospital quejándose de dolor en la pierna. Estaba completamente atónita por el giro de los acontecimientos. Después, mi madre y yo nos disculpamos con los oficiales por el escándalo de la noche. También llamé al esposo de mi hermana, quien no lo podía creer, preguntando, ¿es en serio que Porche irrumpió en la casa de su propia familia y se lastimó? Sí, así es, le respondí. Estaba en shock y frustrado, revelando que Porche había acumulado una deuda considerable por comprar artículos caros de marca. Tuvieron una enorme pelea, y ella salió enfadada, diciendo que pediría prestado a mamá para pagarla. Resultó que ya había gastado los $100,000 que heredó para saldar algunas de sus deudas, pero aún le faltaba dinero, así que vino a mí buscando más. Sus acciones fueron desencadenadas por el contenido de la caja fuerte, lo que llevó a todo este lío. No me extraña que su esposo estuviera tan molesto. Al final, Porche, ahora con una pierna rota, fue hospitalizada, y su esposo comenzó a hablar de divorcio. A pesar de sus protestas, él llevó los papeles de divorcio al hospital, y no tuvo más opción que firmarlos. Ahora, ahí está ella, acostada en una cama de hospital, sorprendida por todo lo que ha pasado. Noté una revista de empleos de medio tiempo a su lado, lo que indicaba que podría estar considerando conseguir un trabajo de medio tiempo para pagar sus deudas. En cuanto a mí, decidí mudarme de nuevo con mis padres en medio del caos. Aparte de preocuparme por mi madre, había otra razón importante: descubrí que estoy embarazada. Después de hablarlo con mi esposo, decidimos mudarnos de nuevo a casa y que mi mamá nos ayudara con el cuidado del bebé, aunque desearía haber podido compartir la noticia del embarazo con mi padre mientras él estaba aquí. Estoy segura de que habría estado muy feliz por nosotros. Ahora, espero con ansias traer al mundo a un bebé saludable. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Sigan sorprendidos.